Buenos días para todos. En Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, leemos: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De antemano quiero mencionar que soy consciente de que no todas las realidades para cada uno de nosotros son iguales. Hay situaciones que son particulares. Y a veces nos vemos en esa obligación de incluso trabajar un domingo, porque no nos queda otra opción. Así que independiente de cuál sea nuestra situación, yo quiero esta mañana tomar un tiempo para orar. En primer lugar, que en cuanto dependa de nosotros, que en cuanto dependa de ti, tú puedas decir: voy a dedicar el tiempo que Dios me ha señalado como algo importante, no solo de manera personal, sino también de manera familiar, en lo que concierne a mi tiempo con mi familia espiritual. Eso en cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de nosotros. Y 2, que Dios nos dé la oportunidad de no tener esa lucha. Es decir, que Dios abre puertas, que provee empleos, trabajos en donde nosotros podemos dedicar estos minutos no solo a Dios, pero también a nuestra familia espiritual. Tomamos un momento para orar. Señor, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas, en este lugar, Rey. Y gracias, Padre, por lo que has señalado para nosotros, por la dirección que nos has dado. Y gracias porque no has ocultado nada que nosotros necesitemos para ser obedientes a ti. Creo que tu ley, Señor, es clara para nosotros, pero aún así yo te ruego que nos des esa mañana la humildad, la sencillez para reconocer tu voz, para reconocer e identificar esas cosas que nos quieres señalar y que definitivamente tú hablas a nuestro corazón, a nuestro ser esta mañana. Te doy gracias por las personas que han llegado y te doy gracias, Señor, por aquellas que nos acompañan en línea. Sabemos, Rey, que hoy es un día también muy, muy importante para nuestro país. Yo te ruego, Señor, que nosotros podamos ver tu soberanía en medio de todo lo que pasa hoy en nuestro país. Que más allá de si es o no es nuestro personaje con el que nos identificamos, que nosotros, Señor, podemos entender que el corazón de ellos está en tus manos y que tú lo inclinas hacia donde tú quieres y sabes que es mejor. Así que te ruego que pues podamos ejercer este derecho como ciudadanos, que podemos ejercerlo a conciencia y pensando, por sobre todo, en el bien colectivo, Señor. Creo que eso es lo que debería hacer tu iglesia. Y yo te ruego que nosotros no somos egoístas en esta parte, sino que entendemos que eso por sobre todo es una responsabilidad social que nosotros debemos ejercer con sabiduría. Así que te pido que nos guíes también en estas decisiones, Rey. Quédate en medio nuestro, Señor, y habla a nuestro corazón esta mañana. En tu nombre, amén. Ok, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y leemos ahí en el versículo 8 de Éxodo 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Otras versiones dicen, santificará las fiestas, ¿sí? Ahora, muchas de nuestras fiestas no son santas, ¿cierto?
Muchas de las fiestas que nosotros celebramos como occidentales tienen todo menos que ver con santo. De hecho, aún la Semana Santa, que decimos Semana Santa, la verdad no es muy santo lo que pasa ahora en Semana Santa. Pero en el tiempo, o mejor en la cultura hebrea, es completamente diferente. Y vamos a notar que estas fiestas a las cuales Dios se está refiriendo, literalmente eran fiestas de carácter religioso. Eran fiestas dedicadas a Él. Entonces, este es otro de los mandamientos que añaden una instrucción o una sentencia al mandato. Al igual que el mandamiento anterior, el que vimos el domingo pasado, Dios aquí también nos permite ver un poquito más allá y entender el orden de las cosas. En el anterior mandamiento, por ejemplo, leíamos que Dios no pasará por inocente el que tome su nombre a la ligera. Esa era la sentencia. No uses el nombre de Dios en vano porque Dios, y dice, ahora Dios dice, acuérdate del día de reposo y luego añade, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Saben? Esta es una razón de peso para no dejar de lado lo que realmente trasciende y es importante en nuestras vidas. Y en pocas palabras, lo que Dios nos está diciendo es esto: no tienes excusa. No tienes excusa. No puedes decir, no tengo tiempo para Dios. No hay excusa para eso. No me puede recriminar diciendo, es que no puedo pasar todo mi tiempo de rodillas o en las 4 paredes de la iglesia, o no puedo pasar todo el día leyendo mi Biblia. ¿Por qué? No podemos decir eso porque Dios nos está diciendo, existe tiempo, ¿para qué? Para todo. En serio, existe tiempo para todo y Dios se ha encargado de que nosotros tengamos el tiempo suficiente, cuanto más para dedicar a lo que realmente importa. Entonces, nos ha dado tiempo para todo y eso incluye el tiempo que dedicamos a Él, a sus negocios, como diría Jesús. Dios aquí nos dice, les he dado tiempo para que dediques a aquello que mueve mi corazón. ¿Y qué mueve el corazón de Dios? Ver a su pueblo unido, ver a su pueblo transmitiendo su palabra, ver a su pueblo compartiendo las buenas nuevas, ver a su pueblo unido. Como leía Viviana en alguna canción, miren qué bueno y agradable es habitar los hermanos juntos. Y ese es el tiempo que Dios ha diseñado para que nosotros lo dediquemos a Él. Entonces, nuevamente, aquí no existen misticismos, ¿sí? No hay que ir 5 años al instituto, o 10, o 15, para tratar de comprender qué es lo que Dios está diciendo. Aquí esto es simplemente algo muy, muy práctico. Y lo primero que quiero que miremos esta mañana, y una de las enseñanzas implícitas aquí es, administra bien tu tiempo. Administra bien tu tiempo. ¿Cuántos de ustedes se consideran buenos administradores en el tiempo? En el tiempo. ¿Cuántos podrían levantar la mano esta mañana y decir, la verdad, soy muy bueno con mi tiempo? Wow, es difícil, ¿cierto? Es muy complicado. ¿Cuántos de ustedes están corriendo el viernes porque dejaron lo de lunes para el viernes? Ok, eso es más normal, ¿cierto? Eso es más fácil decir que nos pasa. Pero lo primero que necesitamos entender cuando queremos analizar eso de guardarás el día de reposo aplicado a nuestro tiempo, a nuestro contexto, es que necesitamos administrar bien nuestro tiempo. Y ¿saben? Este es un recurso muy valioso. De una u otra forma está adherido al primer mandamiento. ¿Tú quieres saber cuánto amas a Dios? Es sencillo saber cuánto amas a Dios. Mira el tiempo que le dedicas. ¿Quieres saber cuánto amas a alguien o cuánto amas hacer una cosa o cuánto amas una cosa, una actividad? Mira todo lo que te esfuerzas, evalúa todo lo que mueves con tal de pasar tiempo haciendo eso o con esa persona. El tiempo es un factor primordial y Dios nos ha dado tiempo para que nosotros pasemos con Él, pero también con su familia. Las esposas, por ejemplo, dan cuenta de esto, ¿cierto? Es que no me dedicas tiempo. Los hijos, especialmente cuando están pequeños, dan cuenta de eso.
Los abuelos, a nuestros padres, dan cuenta de eso ahora que nosotros somos adultos. Muchos abuelos simplemente son abandonados por sus hijos y se vuelve simplemente una vez al año para el Día del Padre. A propósito, feliz día a los que son papás, a los que han tenido esa oportunidad, feliz día. Pero nosotros sabemos que el tiempo es algo de suma importancia cuando nosotros queremos mostrar amor a algo o a alguien. Entonces, punto número 1 esta mañana, administra bien tu tiempo. Guardarás el día de reposo, tiene que ver con esto, con la administración de nuestro tiempo. Y para entender esto, tenemos que decir que no somos buenos administradores cuando tenemos que ocupar el tiempo de Dios para dedicarlo a otros asuntos. ¿Sí? No somos buenos administradores cuando terminamos dedicándole el tiempo de Dios a otros asuntos, a otras cosas. ¿Por qué? Porque la sentencia o lo que Dios afirma es muy claro. Dice, 6 días trabajarás y harás ¿cuánto? Toda tu obra. Ok, ¿cuánto es toda? ¿Cuánto es todo? Dios dice, ok, una semana tiene 7 días. Dice que nos ha dado 6 días para hacer ¿cuánto? Todo. Todo. Y el 7º día simplemente vamos a tomar un descanso, ¿cierto? Vamos a tomar un reposo. Ahora, ese todo es todo lo básico. Ese todo es todo lo esencial. Todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir de manera óptima. Es decir, si no te alcanzó la semana, esos 6 días para hacer unos centavos de más, porque es que quieres dejarle una herencia abundante a tus hijos, bueno, yo creo que eso no es esencial. ¿Me hago entender? Ok, eso puede aguardar. Genial el sentimiento, la intención, aunque los expertos recomiendan que no es muy bueno dejarle mucha herencia a sus hijos, es bueno que ellos mismos la construyan. Yo puedo darles testimonio de eso. Pero eso no puede ser fundamental. Tú puedes vivir sin eso, ¿sí o no? Sí, podemos vivir sin eso. No importa si la próxima semana administramos mejor nuestro tiempo, de pronto sacamos un poquito de aquí, de allá y lo dedicamos a trabajar un poco más. ¿O qué tal si de pronto dices, me voy a rodar un domingo? Genial. ¿O por qué no el partido que tanto estaba esperando y justo me invitaron? Entonces voy a ir a darme el borondo o la rodadita. O son las finales y justo es el domingo a las 9 de la mañana. ¿Qué hacemos? Entonces empezamos a negociar con esas cosas. ¿Saben? Mira, una vez yo soy amante del tenis, ¿sí? El tenis de campo. Y hay domingos, y les confieso eso, la última vez que vi a Roger Federer quedar campeón del Australian Open, me levanté a las 4 de la mañana. Era un domingo, pero quería verlo. Ok, listo. No falté a la iglesia, no estaba cabeceando. Ok, aquí estaba. Y hay cosas que a veces, listo, no se trata de si es malo o si es bueno. El punto es cuando simplemente negociamos esas cosas y simplemente empezamos a cruzarlas. Si somos buenos administradores, si somos buenos administrando nuestro tiempo, entonces haremos todo eso que es importante en los 6 días. No vamos a necesitar tomar ese 7º día, especialmente para dejar de dedicarle tiempo a Dios y a su familia. Entonces, ¿qué pasa cuando no administramos bien el tiempo y justo nos quedó la lavada del baño para el domingo? ¡Bingo! Nos salvamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Y saben, esto parece un ejemplo insignificante.
Pero ¿saben cuántas personas luchan con estas cosas un domingo en la mañana? Es que necesito dejar algo, por lo menos alistar el almuerzo, y entonces llegan cuando la alabanza está terminando. Es que justo si yo no hago estos pagos, ahora en la mañana, en la tarde, después de la iglesia, se me confunden. Conclusión, terminaron llegando a Creciendo Juntos. Y así hay muchísimas cosas. Y nosotros, digo nosotros con mi esposa, podemos dar testimonio de que eso es así. De hecho, a veces un domingo en la mañana es cuando uno como que se levanta y dice, bueno, se nos fue la semana, hay un par de cosas que hacer. Y de repente uno mira el reloj y dice, ya es hora de salir, y entonces empezamos corriendo. Pero ¿saben? Ser buenos administradores es que el domingo sabemos que es el día para nuestro Dios y para su familia. Entonces, punto número uno, administrar bien el tiempo. Punto número dos, un buen administrador conoce sus prioridades. Creo que eso nos ayuda muchísimo. Necesitamos establecer nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es eso que no podemos negociar? ¿Sí? El baño es importante que esté limpio, la ropa se necesita limpia, la casa limpia, trae paz. Las vacaciones en familia hacen mucha falta y genial cada vez que uno tiene sus vacaciones y puede desconectarse. Eso es magnífico, pero el problema es cuando esas cosas se vuelven costumbre. Y saben, la otra vez estaba hablando con alguien y esa persona decía esto, decía, queremos hacer un esfuerzo mayor por llegar al servicio y pasar tiempo con la iglesia. Queremos hacer un esfuerzo por llegar el domingo y pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con la iglesia. Y luego dijo, es que el tiempo de iglesia es también nuestro tiempo en familia. Y saben, eso me parece genial. Estas personas estaban diciendo, es importante nuestro tiempo de familia aún cuando estamos en la iglesia. Y saben, creo que esa es una excelente evaluación y una excelente práctica. ¿Qué mejor que uno pueda decir, vamos a la iglesia juntos? ¿Sí? No solamente cuando uno dice, bueno, vamos al parque, vamos a viajar, no sé, fin de semana de elevar cometa, genial en familia. Y si la familia no está, entonces uno ya no se siente igual. Qué bueno que eso también sea cuando nosotros vamos a pasar tiempo con nuestro Dios. Entonces, si un día van a casa un domingo en la tarde, que casi nunca ocurre desprevenido, siempre tratamos de que eso sea como programado. Pero si un día, un domingo, tal vez se nos ocurre ir a la casa después del servicio, a almorzar, a tomar un café y la casa está en desorden, ya saben, hemos estado dedicando tiempo a Dios, hemos estado en oración, adorando toda esa semana y no nos ha quedado tiempo para arreglar la casa, ¿sí? Es importante que nosotros no dedicamos el tiempo de Dios a otras cosas, aún por importantes que parezcan. Si eso llega a pasar, en todo caso nosotros no queremos que nuestra casa esté patas arriba, pero tampoco queremos que eso sea más importante que nuestro tiempo con la familia espiritual, que nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo de iglesia. Y creo que hemos aprendido a manejar esas cosas. Algunos dirán, bueno, el orden de la casa habla de tu estado del alma, ¿cierto? ¿Han escuchado eso alguna vez? El orden de la casa habla de tu estado emocional, de cómo está tu alma. Bueno, pues eso no está mal. Entonces les diré, déjenme poner primero las cosas en orden, en su respectivo orden, es decir, de adentro hacia afuera. Déjenme trabajar en mi parte interior y luego dejamos que eso se interiorice, ¿sí? ¿Saben? Todas esas cosas se pueden hacer. Yo recuerdo cuando vine recién a Bogotá, estaba solo, acá no tenía familia, pagaba un arriendo en una habitación. Obviamente, yo no sabía manejar la lavadora. En mi casa eso nunca existió. Y por más que estaba en casa, pues obviamente siempre tuve miedo de usarla. Siempre me han dado miedo algo que tenga muchos botones. Y así que, ¿qué tenía que hacer? Pues yo tenía que lavar mi ropa, tenía que
hacer mi comida y trabajaba en el día y obviamente estudiaba de noche. Y saben, esa es una rutina fuerte. En serio, admiro a las personas que trabajan todo un día, que se mueven en esta ciudad especialmente y que luego tienen que ir a una universidad, a un instituto, a algún lugar a seguir trabajando. Y yo descubrí que los fines de semana, ni siquiera cuando llegaba después de la iglesia del tiempo de la iglesia podía pues descansar o hacer algo diferente. Y creo que basado en eso empecé a entender que necesitaba hacer todas esas cosas durante la semana. Y entonces el último día de trabajo, ya fuera el viernes o fuera el sábado en la noche, yo hacía todo lo demás. Trataba por lo menos de arreglar mi cuarto, de lavar mi overol, de arreglar mi ropa. ¿Por qué? Primero, pues porque quería caer muy rendido, cansado, poder dormir bien. Pero eso fue una práctica que me ayudó a no dejar que el domingo estuviese haciendo cosas que, bueno, sí, son importantes. No estamos hablando de que no son importantes, pero que en todo caso no es bueno que eso nos quite el tiempo de Dios. Entonces, punto número 1, necesitamos ser buenos administradores. Punto número 2, necesitamos entender nuestras prioridades. Y punto número 3, si no nos bastan 6 días, no nos bastarán, 7 no serán, u 8 o 9 no serán suficientes, ¿sí? Si no te bastan 6 días, 7 no serán suficientes. No esperemos tener una semana de 8 días para dedicar tiempo a Dios y a tu familia. Eso no va a pasar. La clave no es tener un día más en nuestra semana. Esa no es la clave. No esperemos tener días de 30 horas para al fin poder dedicar a Dios unos 5 minutos de esas 30 horas, porque eso no va a ocurrir. La clave no es tener días más largos. Esa no es la clave. La clave es hacer todo en su debido tiempo. 6 días, Dios dice, te he dado para que hagas toda tu obra y al 7º día reposarás. ¿Qué vas a hacer? Bueno, tal vez tienes muchos programas un domingo, pero ese tiempo debería ser parte de nuestro tiempo dedicado a Dios y a su familia. Cada vez que echamos mano del tiempo de Dios, y eso también aplica para nuestros recursos, porque si existe algo con lo que nosotros podemos negociar, ya sea con el tiempo o con el dinero, es con el tiempo y el dinero de Dios. Por ejemplo, si te invitan a un plan el viernes en la mañana, tú dices, ¿cómo se te ocurre? ¿Cierto? Pues tengo que trabajar. Si no voy a trabajar, pues me echan, ¿cierto? Pero algunos dirán, ¿por qué no lo dejamos para el domingo? ¿Cierto? Digo, el tiempo y los recursos de Dios son las pocas cosas con las que nos atrevemos a negociar, ¿sí? Y si hablamos de los recursos, bueno, tal vez nosotros podemos decir, esta quincena me puedo esforzar un poquitico, puedo comprarme unos tenis mejores y voy a llamar a los del acueducto para que por favor se retarden un poquito en enviar la factura el siguiente mes. No, eso no pasa, ¿cierto? Eso no va a pasar. Pero en cambio, como decía un amigo, le pido prestado a Dios y Dios le prestaba. ¿Cómo le prestaba a Dios? No daba sus ofrendas, no daba sus diezmos. Después decía, Dios, después me pongo en cuentas contigo. Ok, pero esas cosas a veces nosotros sí las negociamos. Cada vez que decimos, el tiempo no me alcanza, estamos diciendo, Dios, los 6 días que me diste, eso no funciona. Debiste haberme dado 7, debiste haberme dado 8 más porque el tiempo no me está alcanzando. Creo que tus cálculos fallaron. Eso es lo que en esencia le decimos a Dios cuando decimos que el tiempo para Él no nos alcanza. Le decimos, Dios, tú hiciste toda tu obra en 6 días, descansaste al 7º día, pero como ves, yo no soy tú, así que necesito más tiempo. No lo decimos de esa manera, pero cuando reclamamos a Dios, es lo que pasa. Entonces, estamos diciendo, Dios, no me alcanza, pero por otro lado también estamos enviando otro mensaje. Y a menudo la parte con la que más luchamos es con la parte económica. Esa es una parte que se nos dificulta muchísimo, muchísimo. Pero cada vez que usted y yo tenemos que echar mano o tomamos el tiempo de Dios para dedicarlo
para generar recursos, y cada vez que eso depende de nosotros, le estamos diciendo: Dios, tú no eres capaz de proveerme. Tú no eres capaz de ayudarme a hacer en esos 6 días lo que tú prometiste que ibas a hacer. Ese es el mensaje implícito. Dios, tú no eres capaz de proveerme. Escuchen la sentencia que hay en Éxodo capítulo 20, eso es versículo 10. Dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová lo bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Saben? La tentación y el pecado del pueblo de Dios, especialmente quienes recibieron estas instrucciones por primera vez, fue no creerle a Dios. ¿Y cómo se ve eso reflejado en la Escritura? Ellos violaron el mandamiento cuando ellos ni siquiera dejaron reposar la tierra. ¿Y saben la tierra por qué no reposó? Porque ellos tampoco estaban reposando. Y básicamente el mensaje que le dieron a Dios es: necesitamos hacerlo. Si lo dejamos de hacer, tú no eres capaz de socorrernos. Si la tierra no reposaba, era porque ellos tampoco estaban reposando. Y saben, el reposo es importante, el descanso es importante. Y cuánto más el descanso que le hace bien al alma, que le hace bien a nuestro espíritu. La tierra se cansa, el cuerpo se cansa, la mente se cansa. Y saben, el alma también se cansa. Es normal, es normal. Así que Dios dice: te he dado 6 días para todo lo demás. Tú guardas un día y en ese día vas a hacer cosas especiales. Noten lo que había implícito en esos mandamientos. Leámoslo en Levítico capítulo 25, versículos 1 al 7. Levítico 25, versículos 1 al 7. Dice: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y es el mismo patrón. La tierra guardará reposo, 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. ¿No les parece esto genial? ¿No les parece esto maravilloso? Dios nos dice a nosotros y le dijo a su pueblo: 6 días les he dado para que hagan todo, pero ustedes necesitan una recarga espiritual y ustedes necesitan dedicarme un tiempo. Dios no lo necesita, Él sabe que nosotros lo necesitamos y nos dio un día. Ahora, pasaba lo mismo con la tierra y eso me parece impresionante. El pueblo trabajaría 6 años la tierra. ¿Y cuánto tiempo tenía que dejarla descansar? 1 año. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan lo que pasa si nosotros dejamos de trabajar 1 año? Es loco. En serio, ni siquiera podemos decir: es que pago mi turno a alguien para poder descansar. No, ese turno es con lo que pagamos el transporte, ¿cierto? Es difícil. Pero Dios le dijo a su pueblo: el 7º año deben dejar reposar la tierra. ¿Y saben Dios qué les decía a través de ese mensaje? Yo soy capaz de sostenerlos. Ustedes no tienen que trabajar la tierra. La tierra por sí misma va a producirles. ¿Creen que yo no soy capaz de proveerles? Ustedes no tienen necesidad en ese año. ¡Wow! Eso es impresionante. Qué bueno sería que eso aplicara también para nosotros, ¿cierto? Que Dios dijera: ¿saben? Han trabajado 6 años, tomémonos un sabático, descansen, quédense en casa. Ahora, ese tiempo no era para hacer cualquier cosa. Cuando Dios dice honrará las fiestas, eran
celebraciones litúrgicas o de carácter religioso dedicadas a Él. Pero eso sería genial. Dios le dijo a su pueblo, yo soy capaz de sostenerlos aún cuando dejen de trabajar todo un año. Entonces, por eso digo que a veces cuando decimos Dios es que a veces es falta de confianza en nuestro Señor, en nuestro Dios, en el Dios que nos provee. Quiero que miremos ahí en Levítico capítulo 26, es decir, el siguiente capítulo, versículos 14 al 16. Dice, si ustedes no me obedecen, ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán, les harán perder la vista y acabarán con su vida. Y quiero que leamos juntos la última línea. ¿Qué dice la última línea? En vano sembrarán, ¿qué? Su semilla. ¿Por qué? Porque la comerán sus enemigos. Vamos un poquitico más adelante, tengamos eso en mente. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 20 y 21. Y por favor escuchen esto. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Dios castigó a su pueblo cuando Babilonia los invadió. Algunos lograron escaparse, seguramente no fueron llevados cautivos, se quedaron ahí en Israel, en Jerusalén, y estaban ahí. Y dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra, ¿qué? Hubo gozado de reposo. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿Y qué pasó después? Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Saben? El pacto de Dios, este pacto mosaico, era un pacto condicional. A diferencia del pacto abrahámico, el pacto abrahámico es incondicional. Es decir, sin importar lo que pasara con la humanidad, Dios iba a ser tal como había prometido. En el pacto mosaico, ¿qué es lo que estamos leyendo? Ese estaba sujeto a la obediencia del pueblo. Es decir, si el pueblo era obediente, Dios iba a ser. Pero Dios les dijo, parte de los mandamientos que Dios les dijo es dejen reposar la tierra. ¿Y qué pasó? Ellos no pasaron la prueba. ¿Y por qué no pasaron la prueba? Porque no fueron capaces de descansar en la soberanía de Dios. Si ellos no reposaron, si la tierra no reposó, es porque ellos la estaban trabajando. Y si la estaban trabajando, es porque estaban diciendo, Dios, no te creemos. No creemos que podemos vivir, que podemos sostener a nuestros siervos, nuestros animales, nuestras familias, si hacemos caso a lo que tú has dicho. Ese fue el mensaje que le dieron a Dios. Dios era su proveedor. Dios a través de esto también estaba probando la fe de ellos y ellos no pasaron la prueba. Evidentemente no pasaron la prueba. Entonces, iglesia, como vemos, esta es una forma de honrar a nuestro Dios, pero también es en gran parte abono para nuestro bienestar. Es el tiempo para honrar a nuestro Dios, pero también es abono para nuestro bienestar familiar, económico y por sobre todo nuestro bienestar espiritual. Y así como concluimos el domingo pasado diciendo que no importa cómo te refieras o llames a Dios, evitando algunos términos que pueden ser irreverentes, lo importante es que nuestros actos revelan a quién seguimos. Esta vez quiero concluir con lo siguiente. La instrucción de Jesús en el Nuevo Testamento es clara. No importa el día, es una cuestión de prioridades. No importa el momento, no importa la hora, no importa el día, es una cuestión de prioridades. Ustedes y yo, como colombianos, por regla, tenemos ¿qué día para reunirnos? El domingo. Es el día en que la mayoría de nosotros no tenemos que trabajar. Sé que algunos de ustedes a veces vienen y salen a la carrera porque tienen un turno y saben, eso es algo de admirar.
Y yo creo que Dios bendice esas cosas cada vez que le damos a Él la prioridad. Pero si ustedes saben, hay iglesias en nuestro sector, incluso en nuestra ciudad, que tienen servicios martes, miércoles, jueves, viernes, los mismos sábados. No hay un día como tal. Nosotros escogemos el fin de semana por lo que ya acabo de decir. Pero saben, eso no se trata de guardar un día especial. Eso se trata de entender que tenemos una relación 24/7 con nuestro Dios. Y que sí, hay un día a la semana en el que como iglesia y como familia nos reunimos para honrarlo juntos. Eso es diferente. En el Nuevo Testamento algunos cuestionaron a Jesús porque trabajaba o porque hacía cosas el día de reposo. Quiero que vayamos a Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Marcos, capítulo 2, 23 al 28. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Eso es interesante porque los fariseos se consideraban los maestros de la ley. Y creo que Jesús aquí es un poco sarcástico. Jesús les dice, ¿no habéis leído? ¿Ustedes son los maestros de la ley y no han leído esta parte? El versículo 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa ¿de quién? De los hombres o del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Saben? Hay por lo menos dos aplicaciones aquí fuertes. Una es debatible, pero la otra, para que corre con lo que estamos tratando de entender esta mañana, es que Jesús nos dio un día de reposo porque Él sabe que lo necesitamos. Esa es la razón. Jesús aquí no estaba yendo en contra de la ley, es todo lo contrario. Al igual que ocurre con Jesús, cada vez que se refirió a la ley, esta vez también la estaba exaltando, estaba elevando los estándares y básicamente les está diciendo ¿de qué sirve guardar un día entero en nombre de Dios cuando Dios está lejos? Cuando ustedes han descuidado lo que es realmente importante. Eso no tiene sentido. Ustedes se han fijado más en la misma ceremonia, en el cumplimiento explícito de la ceremonia, antes que la esencia de la ceremonia. Los fariseos habían ido al extremo. Ellos básicamente decían, te condenas si no guardas el día de reposo. Jesús nos recuerda que el descanso es una bendición, pero el descanso a menudo es el reflejo de haber sido un buen administrador. Si tú haces y si yo hago todas las cosas, toda la obra en los 6 días, luego voy a poder disfrutar del descanso. Luego, si no soy un buen administrador, seguramente mi tiempo de descanso voy a tener que dedicarlo a terminar lo que descuidé en esos 6 días. Y el verdadero descanso, iglesia, el verdadero descanso yo creo que es aquel que trae paz al espíritu. Quizá te ha ocurrido que un domingo estás que no das más, tu cuerpo no da más, tu mente estás cansado, pero tu mente está ligera. Estás cansado físicamente, estás cansada físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente dices, wow, estoy bien. Hoy me he oxigenado, mi alma está tranquila, no estoy inquieto. Pues de eso se trata el verdadero descanso. El descanso es una bendición de Dios para ti. La pregunta que debemos hacernos es, ¿bendeciremos a Dios en nuestro día de descanso? Creo que de eso se trata. En las palabras del autor de Hebreos, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 25.
dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, ¿por qué? ¿Por qué es pecado? ¿Porque nos van a llamar de la iglesia? ¿Porque de repente ya no me van a dejar servir? No. Es porque eso de una u otra forma habla de nuestras prioridades. Esa es una realidad. Eso es verdad. Es porque debe ser una necesidad en nuestra vida. La adoración a nuestro Padre Celestial y la meditación de la palabra de manera colectiva es una parte esencial en nuestra vida cristiana. No existen atajos a nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. El único camino para crecer espiritualmente y para tener un desarrollo espiritual sano es a través de las experiencias en familia. No va a pasar de otra manera. Y por eso Dios nos ha dicho, dedícame tiempo todos los días, recuerda que estoy contigo 24/7, pero hay un tiempo en familia y es importante que estés ahí. Un día mi esposa dijo, no hace mucho, dijo lo siguiente. Ella dijo, ¿cómo voy a desear pasar la eternidad con Dios cuando aquí no paso tiempo con Él? ¿Cómo decimos y cómo esperamos pasar y amar cuando ya Jesús venga por nosotros porque vamos a pasar nuestra eternidad con Él? Cuando no somos capaces de sacrificar un poco aquí y ahora. ¿Cómo amar y desear algo que no hemos probado y que no disfrutamos desde ya? Quizá alguien diga, bueno, pero es que la iglesia está llena de pecadores, de hipócritas. A menudo voy a la iglesia y salgo peor. Bueno, pues eso, ¿saben qué? Me hace sentir que estoy en el lugar correcto, ¿sí? Y que Dios está haciendo una obra. Y que no importa cuántas cosas pasen, nuestro tiempo con Dios es primeramente nuestro tiempo con Él. Y eso cuenta. Si ese es tu sentir, piensa por un instante, ¿en serio estás listo para pasar la eternidad con tus hermanos cuando no soportas verles un domingo por 2 horas? De eso se trata el día de reposo. De eso se trata, pasar tiempo con Él. ¿En serio deseas pasar la eternidad con alguien a quien descuidas al mínimo despiste? Creo que necesitamos meditar en esas cosas. Es genial que Dios nos ha dado 6 días para hacer toda la obra, todo lo que necesitamos para sobrevivir. Y el día de reposo es para dedicarlo a nuestra familia espiritual, a Él. Tomamos un momento para orar. Yo no sé si ustedes son de los que acostumbran a hacer una lista de prioridades. Tal vez sí, algunos tal vez tienen ese hábito, quizá otros no. Pero quisiera hacerte una pregunta y mentalmente quisiera invitarte a que te la hicieras y a que la respondieras ahí donde estás. Y es de 1 a 10, en una regla de 1 a 10, siendo 10 que es primordial para ti, siendo 1 que definitivamente es algo que no cuenta, que si dejas de hacerlo sientes que está bien, o incluso que si lo haces es porque te sientes comprometido o por alguna otra razón. Pero ¿cuánto es importante para ti pasar tiempo con Dios y su familia? Es decir, la iglesia. Realmente tú puedes decir, el domingo es un día que yo anhelo que llegue, porque aunque he pasado tiempo con Dios a través de la semana, yo entiendo que este es el día en que Él me ha dado para en comunidad con mis hermanos poder hacer lo que a Él le agrada, poder llegar delante de Él. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Yo espero y deseo que este tiempo es una prioridad
en nuestro corazón. Padre, muchas gracias porque pues, no tenemos excusa. Y aún, Señor, cuando las cosas parecen difíciles, nosotros necesitamos confiar en ti. Y yo sé que tú sabes, Señor, que nuestras realidades, que las situaciones son complejas. Yo sé, Señor, que hay varias personas, varios hermanos, varias familias que no pueden, no depende de ellos. A veces simplemente tienen que trabajar un domingo. Pero Señor, yo te ruego por ellos. Yo te ruego, Señor, que tú abres puertas para ellos. Yo te ruego que tú les das gracia delante de sus jefes, delante de sus empresas. O por qué no, que tú provees un trabajo para ellos en donde ellos no tienen que sacrificar este tiempo. Y Señor, para los que tenemos esa potestad en nuestras manos de decidir si lo hacemos o no lo hacemos, pues yo te ruego, Señor, que cada vez que depende de nosotros, nosotros podemos decir, tú estás primero. Y aún mi tiempo de diversión, aún incluso muchas veces mi tiempo de familia hace parte de este tiempo que dedicamos juntos a ti como familia. Padre, que nosotros podamos honrarte a través de el tiempo que te dedicamos. Gracias. Muchas gracias porque yo sé que tú eres fiel. Yo sé, Señor, que cuando pensaste en estos mandamientos, estabas pensando en todo lo que nosotros necesitamos. Y gracias, porque el descanso lo necesitamos y pensaste en eso también. Así que gracias por esa bendición del reposo. En tu nombre, amén y amén.